¿Estás autopublicando tu libro y estás en ese momento en el que tienes que tomar decisiones importantes sobre su portada? Bueno, pues quédate en este vídeo porque te voy a dar algunas claves súper importantes y también te daré un tutorial en el que explico cómo usar la plantilla que te da Amazon para tener las medidas perfectas. Bienvenidos de nuevo al canal de Letropía. Yo soy Clara C. Escriván, directora y fundadora de la empresa Letropía, empresa de servicios editoriales. Y hoy vamos a hablar sobre cubiertas más que portadas. Ahora te explicaré la diferencia. Pero antes de nada te animo a que te suscribas a este canal, a que me des apoyo y que me motives para seguir haciendo vídeos tan útiles como este. En este canal encontrarás mucha información interesante y útil para un escritor novel como tú. En primer lugar, ¿por qué he dicho que voy a hablar de cubiertas y no de portadas? Bien, porque aunque tenemos muy en la mente que el término correcto es portada, en realidad deberíamos hablar de cubiertas. ¿Cuál es la diferencia? Bien, pues esto de aquí sería la portada de un libro, solo la parte frontal. Pero si estamos hablando de todo esto, entonces estamos hablando de una cubierta que está compuesta por la portada, el lomo, la contraportada y en algunas ocasiones también por solapas. Es muy importante que sepas que los libros de Amazon no tienen solapas, así que solo vamos a tener que diseñar la portada, el lomo y la contraportada. Si quisieras un libro con solapas tendrías que hacer una edición especial y mandarlo a imprenta. Bien, vamos a ver qué elementos son fundamentales para nuestra cubierta y después te enseñaré cómo dar con las medidas perfectas para tu cubierta en Amazon. Es muy común, me llegan muchas personas que me ven en YouTube o en otros medios que me preguntan por email: oye Clara, tengo el problema de que estoy intentando subir el libro a Amazon y Amazon no me deja porque no he puesto las medidas correctas en la cubierta. Bueno, en primer lugar, eso se resuelve contratando un servicio de diseño profesional, que realmente es quien te tiene que hacer a ti la cubierta. Yo no recomiendo que tú te pongas tú solo a hacer la cubierta. Amazon te proporciona una especie de programa muy sencillo en el que, bueno, pues puedes hacer la cubierta. Si no tuvieras ningún recurso, es verdad que eso es lo más fácil, pero también es verdad que las posibilidades de que tu libro destaque con una cubierta hecha con la plataforma de Amazon por ti mismo son muy bajas, por eso yo no te lo recomiendo. Diseñar una cubierta es relativamente económico, cuesta entre 100 y 200 euros según el profesional y sinceramente es un dinero muy bien invertido porque la cubierta de tu libro es un elemento más del marketing del libro. Bien, aún así, aunque no recomiendo que esto lo hagas por ti mismo y deberías contratar a un profesional, ya sea nosotros en Letropía u otro, te voy a dar un tutorial donde podrás ver cómo conseguir las medidas perfectas para la cubierta de tu libro. Pero antes vamos a ver esas partes importantes de la cubierta de nuestro libro. En primer lugar, en la portada, mis recomendaciones principales son que el título se lea muy bien, que la tipografía del título tenga mucho que ver con el estilo de los valores del libro, es decir, que transmita lo mismo que el libro. Si tenemos un libro de terror, pues no vamos a poner unas letras rosa, palo, súper alegres, que nos dé una sensación como muy distinta al terror, a no ser que quisiéramos engañar al lector. Es más habitual en libros de terror, por ejemplo, encontrar una tipografía como creativa, donde está como chorreando sangre, a lo mejor es roja, a lo mejor es verde. Pues como ves, la tipografía tiene que acompañar al espíritu del libro. Por otro lado, yo recomiendo que solo haya un elemento principal. Puedes crear una cubierta que sea solo tipográfica, como la que te he enseñado antes, de plurales, pero es verdad que generalmente, y más para Amazon, yo recomiendo que haya algún elemento que dé pistas al lector sobre de qué va el libro. Además, ¿por qué recomiendo que sea un solo elemento? Porque si tú pones varios, primero se va a ver muy pequeño y si vas a publicar el libro en Amazon realmente te conviene que la portada se vea muy bien porque se va a ver en chiquitito, en miniatura, y necesitas que ese elemento
destaque y se vea muy bien de qué trata el libro. Por otro lado, elige colores que creen un contraste pero que sea armónico para que se vea bien el elemento principal. Un último consejo con la portada es que veas qué está haciendo tu competencia. Te conviene destacar del resto. Por ejemplo, yo voy a publicar un libro sobre escritura. Si me meto en Amazon voy a ver que la mayoría de libros sobre escritura tienen estos elementos: una máquina de escribir, un lápiz, un ordenador, una persona escribiendo. Entonces yo sé que si quiero destacar del montón, gráficamente hablando, tengo que crear una cubierta que siga transmitiendo la idea de crear un libro, pero que a la vez sea muy distinta de las demás. También está bien que te inspires en la competencia y que tomes algunos elementos o, más que elementos, estilo de cubierta de otras personas. Es más, nosotros cuando nos encargáis una cubierta, una de las cosas que hacemos es preguntaros, bueno, mándanos alguna cubierta de otro libro que a ti te guste para que veamos qué estilo te gusta. Vamos ahora con el lomo. El lomo tiene una importancia y es, primero, que se tiene que corresponder en tamaño con el número de páginas del libro, por eso hay tomos más gorditos o más finos en función del libro. ¿Qué pasa en Amazon? Que si tu libro tiene un lomo inferior, tiene un número de páginas inferior a 80, en el lomo no vas a poder poner texto. Esto te conviene saberlo porque a lo mejor metiendo un par de páginas más puedes poner el texto en el lomo y es conveniente poder poner el texto en el lomo. El texto en el lomo ayuda a identificar en las librerías de qué libro se trata, y el texto que tiene que aparecer en el lomo es el nombre del autor, el título del libro y, si queremos, un pequeño logo de la editorial. En el caso de los autopublicados, pues casi ninguno lleva logo. Y ahora vamos con la contra del libro. ¿Qué tiene que aparecer en la contra de un libro? Pues por un lado vamos a tener siempre la sinopsis del libro. Esto es fundamental porque indica de qué trata el libro. Entonces, aunque es verdad que en Amazon no tiene tanta importancia y se pone ese mismo texto normalmente en la descripción, sí que es cierto que si ese libro llega a librerías o simplemente la gente se lo va pasando, es importante que el futuro lector, sin abrirlo, pueda saber de qué va el libro. Es habitual que también incluyamos la biografía del autor. Esa biografía pues puede ocupar, no sé, mínimo 5 líneas. En el caso de la sinopsis, recomiendo que sean por lo menos 10 líneas. Y en esta sinopsis pues tienes que hablar de qué va a encontrar el lector en tu libro. Si es un libro de no ficción, pues serán puntos muy claros, ¿no? Por ejemplo, por qué te interesa leer este libro, qué vas a encontrar en él. Y si se trata de una novela, tendrás que contar el argumento sin desvelar el final. No te olvides de que en la contra también puedes poner redes sociales para que los lectores contacten contigo, una página web si la tuvieras y, muy importante, un elemento que no podemos quitar, que es el código de barras. Este código de barras identifica al libro y tiene el ISBN. Ya puede ser un ISBN de Amazon o un ISBN nacional. El código de barras, Amazon, si tú no señalas lo contrario, te lo ponen ellos mismos, ya sea con el ISBN nacional o con el suyo. En el caso de que tú quisieras poner tu código de barras, que se puede hacer y se puede poner más pequeñito, tendrías que marcar una casilla especial cuando estés subiendo el libro a Amazon. En el caso de que tu libro tenga solapas, pues podrías poner ahí otros libros que has publicado y también podría ir tu biografía y así la quitarías de la contra, de forma que la sinopsis quedará un poquito más amplia. Bien, y ahora que ya sabemos todo esto sobre portadas, vámonos al ordenador, que vamos a ver un tutorial sobre cómo podemos acceder a nuestra plantilla de Amazon para hacer la cubierta con las medidas perfectas. Esto, si en algún momento contratas a un diseñador profesional, si tiene experiencia en Amazon, seguramente este recurso ya lo tenga. Pero también hay diseñadores expertos en edición que, por lo que sea, nunca han publicado el libro en Amazon y no tienen este recurso. Así que te lo voy a dejar abajo, un link para que se lo puedas pasar si lo necesitan. Para acceder a la herramienta que necesitamos para calcular las medidas de nuestra cubierta, vamos a poner esto en el buscador de Google y va a ser la primera opción. Ahora entramos
Y como ves, nos sale aquí un calculador y plantillas de portada de impresión, ¿vale? Fíjate que incluso te va a permitir descargar una plantilla. Te voy a enseñar cómo tienes que ir rellenando este formulario. Lo primero, el tipo de cubierta. Tienes que elegir entre el tipo de libro que vas a publicar, si es un tapa dura o un tapa blanda. Generalmente son tapa blanda. Tipo de interior. Esto es importante, esto es el papel que vas a utilizar para tu libro. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. El gramaje es distinto, entonces el lomo depende de esta característica. Vamos a suponer que es una novela en blanco y negro. Y además con el tipo de papel crema o blanco. Yo lo voy a seleccionar crema, pero fíjate que podría ser también papel blanco. Vale. A la dirección de lectura, de izquierda a derecha. Y esto de unidades de medida, pues puedes elegir cualquiera de los dos. Normalmente Amazon te va a enseñar primero las pulgadas y luego los milímetros. Entonces vamos a poner pulgadas. El tamaño más común de Amazon es 6×9, pero tú podrías haber elegido cualquier otro. Entonces esto lo tienes que saber porque tienes que coordinar la medida de la cubierta con la medida de la maqueta. No puedes hacer una cubierta de 6×9 si la maqueta tiene este tamaño, porque entonces Amazon no te va a dejar publicarlo. Así que vamos a dar por hecho que nuestra maqueta tiene un tamaño de 6×9. De nuevo, si estás trabajando con un diseñador profesional, todas estas dudas estarán resueltas porque te habrá aconsejado lo mejor posible sobre este tema. Y ahora necesitamos saber el número de páginas del libro. Vamos a suponer, por ejemplo, 150. Y ahora que ya tenemos todos los datos, nos deja calcular las dimensiones. Perfecto. Entonces, fíjate que aquí te da la medida exacta que necesitamos para todo. Fíjate que como he seleccionado pulgadas, ahora la medida también me las está dando en pulgadas. Sin embargo, como seguramente lo necesites en milímetros, puedes hacer esto. Tendrás que seleccionar el mismo tamaño en milímetros. Entonces ahora ya nos da las medidas en milímetros, ¿vale? Y aquí ves que se corresponde. Por ejemplo, el lomo sería el 6, es la medida desde aquí hasta aquí y te lo indica, ¿vale? También ves que aparece el código de barras. Bueno, pues es interesante que ya no solo es que te dé las medidas, sino que puedes descargar una plantilla. Y esta plantilla, ves que me aparece aquí, le va a permitir sobre todo al diseñador la posibilidad de utilizar esto mismo, ponerlo de base mientras está, bueno, esto, pero con las medidas exactas y todo, ponerlo de base para diseñar sobre ella y que no se equivoque en ninguna de las medidas. Así que por eso es importante darle este recurso al diseñador para que pueda hacerlo totalmente exacto. Bueno, pues este ha sido el vídeo sobre cubiertas, portada, contraportada, lomo y el tutorial de la plantilla de Amazon para cubiertas. Espero que te haya servido mucho. Si es así, pues qué menos que darme un like, que es gratis, y suscribirte al canal para que te lleguen avisos de los futuros vídeos.